este vídeo vamos a resolver el ejercicio del modelo de 2018, opción B, pregunta 4, que dice: sobre un material transparente limitado por dos superficies planas que forman un ángulo de 60 grados, incide desde el aire un rayo de luz monocromática con un ángulo de incidencia 45 grados, tal y como se muestra en la figura. Si el índice de refracción del material para esa radiación monocromática es 1,5, determine en el apartado A los ángulos de refracción en cada una de las superficies. En el apartado B, el menor valor del ángulo de incidencia en la primera superficie para que el rayo pueda emerger a través de la segunda superficie. Como dato me dan el índice de refracción del aire n igual a 1. Empezamos por el apartado A, donde vamos a utilizar la ley de Snell. Dado que en la primera cara sé el ángulo de incidencia, que son 45 grados, voy a calcular el ángulo refractado. En este caso el ángulo refractado será este de aquí, lo llamamos R1. Por lo tanto, si calculo el ángulo refractado en la primera cara, sé que el ángulo refractado son 28,1 grados. Ya tengo el ángulo refractado en la primera cara y lo que voy a hacer ahora es fijarme en el triángulo que forma el ángulo de 60 grados con las dos superficies planas y el rayo de luz en el interior del material. En este triángulo sé ya cuánto vale este ángulo de aquí, 60 grados, y voy a calcular cuánto vale este ángulo de aquí. A ese ángulo lo voy a llamar alfa. Y puedo observar que, dado que la normal, que es esta de aquí, con la superficie forman un ángulo de 90 grados, puedo decir que alfa más R1 también van a ser 90 grados. Como sé cuánto vale R1, puedo calcular alfa. Por lo tanto, sé cuánto vale alfa, 61,9 grados. También sé que un triángulo, como es este de aquí, todos sus ángulos suman 180 grados. Por lo tanto, si pongo otro ángulo, en este caso va a ser este de aquí, que vamos a llamar beta, y sumo alfa más beta más 60, sé que eso va a dar 180 grados. Por lo tanto, de ahí puedo calcular cuánto vale beta, que me da un valor de 58,1 grados. Lógicamente, también puedo volver a calcular este ángulo de aquí, que será el ángulo incidente 2, sabiendo que la normal, que es esta línea de aquí, en la segunda superficie, forman 90 grados, por lo tanto, beta más el ángulo de incidencia 2, sabemos que suman 90 grados, y puedo calcular el ángulo de incidencia 2, que me da un ángulo de 31,9 grados. Una vez que he calculado el ángulo de incidencia 2, para terminar voy a calcular cuánto vale el ángulo refractado. Para ello vuelvo a aplicar la ley de Snell, pero esta vez en la cara 2. Por lo tanto, el ángulo refractado 2 me da un valor de 52,4 grados. Con esto tendría resuelto el apartado A. En el apartado B me dicen que tengo que calcular el menor valor del ángulo de incidencia en la primera superficie para que el rayo pueda emerger a través de la segunda superficie. Para ello estamos calculando el límite en el que se produce una reflexión total. En ese caso sabemos que el ángulo refractado 2 sería de 90 grados. Por lo tanto, tengo que hacer el proceso justo al revés. Sabiéndolo, el ángulo refractado 2, calcular el incidente 2, luego el refractado 1 y el incidente 1. Por lo tanto, aplico de nuevo la ley de Snell. Y de esta manera despejamos el ángulo de incidencia en la segunda cara, que va a ser el ángulo crítico en esa segunda cara, y va a ser igual a, dado que el seno de 90 es 1, podemos calcular sustituyendo los valores, y sabemos que el ángulo límite en la segunda cara es 41,8, es decir, el ángulo de incidencia 2 puede ser 41,8. Si aplicamos el mismo razonamiento que hemos hecho antes, con el calculando beta, con este triángulo calculando alfa y después calculando R1, obtendríamos un valor del ángulo refractado en la primera cara de 18,2 grados. Tenemos que actuar de manera similar al apartado anterior. Y ya tenemos este ángulo de aquí. Para calcular cuánto tendría que valer el ángulo de incidencia en la primera cara, vuelvo a utilizar la ley de Snell. Por lo tanto, el menor valor del ángulo para que se produzca un ángulo refractado en la segunda cara es 27,9. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio.